Buenos días, nosotros somos el equipo número 4 y vamos a hablar sobre de stijl, neoplasticismo holandés. ¿Qué es street? Esto en holandés significa estilo. Era un movimiento artístico cuyo objetivo era la integración de las artes o el arte total, y se manifestaban a través de una revista del mismo nombre que se editó hasta 1931, dedicada a las artes plásticas, fundado por Bert Mundray y de Wasburger. El nombre de street también suele aplicarse al artista y arquitectos que en alguna vez contribuyeron con él. En el contexto histórico, la guerra era parte del periodo e influía directamente sobre las ideas. Holanda fue un país neutral en la Primera Guerra Mundial, por ello, será uno de los pocos centros de diseño durante la guerra. Además, esta neutralidad le ayudó a continuar con el desarrollo de las vanguardias artísticas. En el contexto social, el movimiento surge en Holanda a partir de artistas y arquitectos que manifiestan ideas en el concepto de sustituir lo individual por lo universal. Esta idea llenaba todos los espacios del arte y los ideales estéticos, además del lenguaje formal, así como las intenciones artísticas que conformaron el Stone, partiendo de la base de cambiar la sociedad con el arte. The Street fue una revista dedicada a las artes plásticas publicada entre 1917 y 1931. En ella Mondrian dio a conocer sus teorías sobre nuevas formas artísticas que denominó neoplasticismo. Además, en 1917 Wasburger fue el que fundó la revista The Street. Las primeras obras fueron unas composiciones en planos de colores por Mondrian, en la que los rectángulos de colores primarios destacaban sobre un fondo blanco. También, claro, se sumarán obras paralelas de Wasburger y de Vanderleck. En estos cuadros aparecían dos hechos nuevos: la proporción del color y una composición científica que reemplaza a la orientación de las obras precedentes. Las características de Street. Coherencia estética, que sea un movimiento inconfundible por lo que es necesario un programa. Una búsqueda de renovación estética de la configuración de un nuevo orden armónico de valor universal. Una depuración de las formas hasta llegar a sus formas esenciales y fundamentales, como líneas, planos y cubos. Un nuevo planeamiento totalmente racionalista. Una estructuración a base de armonía de líneas y planes rectangulares de colores de diversas proporciones. Configuraciones verticales y horizontales siempre formando ángulos rectos. También se trabajaron ritmos aritméticos, pero con gran sentido del equilibrio. Un concepto grande y chico, es decir, la oposición de contrarios trabajados con un sentido de equilibrio también. Colores planos, estos sin una graduación ni trabajo de luz ni sombra. Son más bien primarios, el amarillo, azul y rojo. O también incluso neutrales, blanco, negro y grises. Y empleo de fondos claros. Existió un manifiesto publicado en la revista. Esta conllevó a 4 puntos. El primero es una vieja conciencia del tiempo y hay otra nueva. La primera tiende al individualismo. La nueva tiende hacia lo universal. La batalla del individualismo contra lo universal se revela tanto en la guerra mundial como en el arte de nuestra época. El segundo punto es la guerra que destruye el viejo mundo con su contenido, la dominación universal en todos los campos. El tercer punto es el arte nuevo que ha puesto en evidencia el contenido de la nueva conciencia del tiempo. Aquí se proporcionan equilibradas entre lo universal y lo individual. El último punto, el 4, es la nueva conciencia del tiempo que está preparada para realizarse en todo, incluso en la vida externa. The Strip se desarrolló en 3 etapas. La primera finaliza con la separación de algunos colaboradores y el ingreso de Rivet, creador de la silla roja-azul, que aportó con su diseño una proyección de la estética de Strip en 3 dimensiones. También en esta etapa exponen la galería Revons, Raspberry, París. La segunda etapa abarca los años 1921 a 1925.
Aquí se elimina el uso de columnas, simetría y repetición de elementos, llevando el estilo al neoplasticismo, bautizado así por Mondrian, con nuevas consignas referidas a la arquitectura que van cerrando cada vez más el estilo. Aquí en la revista Basborger será el vocero del constructivismo, pero para 1923 nacerán sus diferencias con Mondrian al querer incorporar la diagonal. Mondrian consideró que esto fue una traición a sus principios estéticos y en 1924 deja de contribuir con estos artículos. La última, que es la tercera y última etapa de Strip, abarca de 1925 hasta su fin en 1931. Strip combinó elementos de contrastivismo y suprematismo. Esta tendencia llegó hasta la Bauhaus y otros grupos, de quienes también se nutrió para lograr un pequeño lenguaje específico. La Casa Rivet como icono del movimiento de Strip. Este es el único edificio que cumple todos los principios de la arquitectura neoplástica. Sus fachadas, que huyen de cualquier tipo de simetría y orden establecido. Además, materializan este juego de formas puras y colores básicos. Los balcones se convierten en planos que se deslizan y superponen con líneas de colores, formando un collage. Aquí en el aspecto arquitectónico describimos una libre composición de planos horizontales y verticales, consiguiendo una separación formal entre estructura y cerramientos. Una flexibilidad espacial que permite una libertad no solo formal, sino de distribución, con la libertad de planta como principio de la arquitectura moderna y la independencia visual de cada una de sus partes. Aquí en esta libertad de independencia visual se ve reforzada por el empleo del color, mediante el uso de los colores primarios del movimiento neoplasticista, acentuando la identidad de cada uno de los componentes de la casa. Los planos y las líneas que conforman la vivienda se separan y deslizan unos sobre otros, conformando los tradicionales elementos de la arquitectura con un lenguaje completamente moderno. Aquí se refiere con los balcones, los dinteles, las pérgolas y los aleros. El concepto de la arquitectura de Steve era que se visualizaran un entorno utópico a través del arte abstracto, la armonía universal, la integración completa de todas las artes. La misión de este movimiento hacia la arquitectura era dar un nuevo significado a las artes uniéndolas, integrándolas en el entorno al deseo de destruir el barroco, que este era de acuerdo con el significado que Basborgen y sus amigos dieron a esta palabra, y mediante el uso de colores y formas que todo normalmente eran puros, en este equilibrio dinámico y en expansión, la luz e incluso visualmente es que las matemáticas, la perfección de la máquina, la vida comunitaria y el anonimato de los métodos de trabajo en este momento los estimuló en su investigación. El primer representante es Piet Mondrian, o también conocido como el pintor de los cuadritos. Fue un pintor vanguardista neerlandés. Fue miembro de la corriente de Stol y fundador del neoplasticismo, junto con Theo van Doesburg. Tuvo una evolución desde el naturalismo y el simbolismo hasta la abstracción, del cual es el principal representante junto a los rusos Vasily Kandinsky y Casimir Balavich. Para él, el arte debía de ser representado a través de líneas rectas y colores puros. Esto se debía a que para él lo rectilíneo o lo cromático era un símbolo de la expresión del orden cósmico. En 1912 se trasladó a París, donde conoció a gente como Leger o Break. Al principio se hizo cubista como ellos, pero poco a poco se fue interesando por lo abstracto. Mondrian se expresaría solamente a través de planos de colores primarios y líneas rectas, pero Van Doesburg usaría diagonales, ya que estaba aburrido de tanta línea monótona, y esto ofendió mucho a Mondrian, que se separaría definitivamente del grupo por semejante sacrilegio. Movimiento de Piet Mondrian. En sus inicios, su estilo de arte era el del impresionismo,
que era el que estaba de moda en la época. Aunque después, a diferencia del estilo de la época, Mondrian pintaba líneas de horizonte altas que rara vez dejaban ver el cielo. Pero todo esto cambió en 1916, ya que fue cuando el artista eliminó cualquier elemento representativo de sus obras y evolucionó a la abstracción geométrica pura. A principios de los años 20, Mondrian empezó a crear este arte tan característico y abstracto, donde las formas se reducen a solo su esencia pura, en este caso a través de ángulos y líneas rectas. Mondrian buscaba la representación total del universo a través de estas dos premisas. De aquí vienen las pinturas que más asociamos con su nombre, que en general consistían de bloques de colores primarios, o sea, el azul, el rojo y el amarillo, con tonalidades grises y unos marcos muy representativos de color negro. Muy influenciado por la filosofía de Schoenmakers, el movimiento que conmocionó las estructuras establecidas en el mundo del arte. Theo van Doesburg fue un pintor, teórico, poeta y arquitecto neerlandés. Theo también escribía bajo los seudónimos de I.K. Ponce y Ando Camini. Fue una de las figuras fundamentales en el desarrollo del neoplasticismo holandés, tanto en pintura como en arquitectura. Al contrario de muchos artistas, Theo nunca entró a una escuela. Lo que aprendía lo hizo de forma autodidacta. Se ganaba la vida y conseguía ingresos para pintar trabajando como poeta, crítico y teórico del arte, centrándose en lo asiático y en el occidental contemporáneo. En 1908 expone sus obras por primera vez de estilo postimpresionista, con una influencia de Van Gogh. Con el tiempo, lo influyó mucho leer a Kandinsky, quien le hizo entender que el verdadero arte va más allá de la abstracción mental y lo personal. The Card Players es una pintura representativa de Theo, está hecha al óleo y es de 1917. Se creó cuando Theo dejó de lado el naturalismo y comienza a aplicar el arte abstracto. En el mismo año comienza a publicar los ejemplares de sus obras gracias a la revista. Entre 1921 y 1923 seguiría editando la revista desde Weimar, donde organizaría unos cursos paralelos a los que se impartirían en la Bauhaus sobre el nuevo estilo. En 1924, tras la ruptura con Mondrian, publicaría en la revista un manifiesto en el que explica el arte elementarista. Movimiento de Theo van Doesburg. Al igual que en sus obras, su influencia se basaba principalmente en promover los ideales del movimiento de Stiegel, optimismo, modernidad y encontrar la verdad en la expresión dentro de la abstracción. Su estilo constaba de formas simples y claras, colores primarios, y era aplicable a todas las manifestaciones plásticas, ya que como ustedes saben, él no solo era arquitecto, era pintor, era autor. Entonces, todo este arte se manifestaba en todas sus artes. Su obra estaba dominada por cuadrángulos y relaciones ortogonales, sobre la base de retículas y relaciones modulares, y sobre todo del uso de los característicos colores primarios. Su pintura adopta movimientos de dinamismo y del dadaísmo, a través del uso de planos inclinados y la innovación que denominó el elementalismo. Su arquitectura también constaba en espacios con elementos geométricos simples. Gerrit Thomas Rietveld fue carpintero, diseñador y arquitecto, pionero en el diseño moderno. Es considerado uno de los arquitectos más importantes de Holanda. Gerrit fue un hijo de un ebanista y aprendió el oficio en el taller de su padre. En 1918, Gerrit puso en marcha su propia fábrica de muebles mientras estudiaba arquitectura. En el mismo año, diseña la silla roja y azul. En un principio tenía acabados de madera natural, aunque en 1924, tras su ingreso a The Stone, cambia su acabado por los colores que le dan el nombre. En 1924
proyecta junto a Schroeder su obra arquitectónica más conocida, la Casa Rietveld-Schroeder, en Utrecht. Gerrig rompió con el movimiento de Stowe en 1928 y se unió a la Nueva Objetividad. En ese mismo año se adhirió al Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Movimiento de Gary Thomas Rietveld. Las obras tempranas de Rietveld eran características del movimiento de Stiegel, un movimiento artístico modernista. Rietveld tenía la idea de que los muebles hechos a mano de aquella época eran demasiado pesados, demasiado laboriosos y innecesariamente caros. Estaba interesado en cómo las máquinas podrían producir muebles que fueran de un estilo más simple y más accesibles al mercado. De este modo, sus obras revolucionaron la manera en la que se diseñaban y producían los muebles. Esto así ejemplificado en su obra maestra, la Rotblau Stuhl, o simplemente la silla roja y azul, que fue elogiada por su simpleza, claridad y en las propias palabras de Rietveld era un diseño honesto. Su composición abstracta e intrínseca a la de Stiegel, que buscaba la armonía a través de la geometría, en 1923, basándose en una sugerencia de su colega artista Bart van der Leck, aplicó una capa de laca de alto brillo a la silla usando colores primarios, de tal manera que los planos de colores parecían estar flotando. Tras el éxito de la silla rojo y azul, se creó una mesa auxiliar diseñada para la casa Rietveld-Schroeder. La mesa incorpora las firmas del movimiento de Stowe con una paleta básica de blanco y negro con acentos de rojo, amarillo y azul, el uso de planos rectangulares y una construcción escasa que podría fabricarse fácilmente. Esta mesa auxiliar fue otro diseño representativo de Rietveld y es un elemento integral de la teoría de Stowe. ¿Qué es el neoplasticismo? Es una corriente artística propuesta por Piet Mondrian en 1920, que surge en la búsqueda de un arte que no tuviera elementos accesorios, sino solo los más elementales, para llegar a la ciencia de un lenguaje plástico objetivo, reduciendo las formas geométricas y colores puros para hacerla universal. Este movimiento artístico se desprendió del cubismo, alejándose de la representación del mundo real para representar formas y colores básicos. En esta corriente se da una preferencia por el uso de la línea recta, los planos, cubos y el ángulo recto, siendo el rectángulo una forma básica que aparece en la gran mayoría de los cuadros. Se presenta un planteamiento absolutamente racionalista en donde prevalece lo elemental eliminando el accesorio. Emplea colores primarios o neutros que reduce la complejidad del objeto. La pintura en el neoplasticismo se vale de una gama pequeña de contrastes y tonalidades que expresan formas equilibradas, sin simetría, separadas de los objetos reales. También se hace una búsqueda de la perfección y la armonía plástica, con una visualidad proporcionada y moderada. Los neoplasticistas buscaban proporcionar un lenguaje plástico objetivo y universalidad en sus pinturas, de tal modo que pudieran tener significado para cualquiera que la vea. Para Mondrian y sus seguidores, el neoplasticismo debería impregnar todas las facetas de la experiencia humana, como la pintura, la arquitectura y el diseño gráfico y de mobiliario, además de establecer las bases para la abstracción pictórica. La arquitectura neoplasticista cambió el concepto de arquitectura y diseño de interiores. También una impronta visual a base de colores primarios y figuras de líneas rectas que cualquiera es capaz de reconocer hoy y que supuso el origen de la abstracción pictórica, pero también cambió de manera radical el concepto de la arquitectura y el diseño de interiores. George van Tongerlo fue un escultor, pintor abstracto, arquitecto y teórico belga, miembro fundador del grupo de Stowe. Su escultura buscaría ser como en la arquitectura, plasmar lo visto en la pintura neoplasticista y aplicarlo a otros ámbitos.
En obras como informes de volumen, interrelación de volúmenes y construcción de relación de volúmenes se aprecian formas geométricas, líneas horizontales y verticales, que se cortan y se interrelacionan entre sí, buscando una sensación de volumen cerrado, sin color, todo muy sencillo, todas formadas a partir de bloques.